Y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican, aquí la palabra practican, del griego praso, que significa, fíjense bien lo que significa, que los que practican, significa desempeñar repetida o habitualmente, hacer o cometer. Cometer repetidamente, ¿qué? Bueno, los pecados antes señalados. Termina diciendo el texto: no heredarán el reino de Dios. Algunos viven, ¿verdad?, ilusionados en estar un día con el Señor, y eso pues, no es malo, definitivamente, allá en su reino, ¿verdad? Pero fíjense bien, no quieren hacer morir el pecado que cometen y están practicando la persona misma. Esto es precisamente ilusionarse a algo pues, que no puede ser, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Dice, no pueden entrar al reino de Dios, lo dice claro la palabra del Señor. ¿Qué se necesita? Crucificar entonces nuestra carne, ¿ve? Crucificarnos a nosotros mismos, todas las pasiones y todos los deseos que tenemos, nuestra concupiscencia, que no se convierta en una práctica el pecado, sino huir de él continuamente. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y si alguno por accidentalmente, ¿verdad?, cometiera algún pecado, ¿qué es lo que debe hacer? Arrepentirse y apartarse de él, no, o sea, no practicar ese pecado. Y si alguno, ¿verdad?, pues permanece en él, pues ahí téngase las consecuencias. Así, de esa manera podemos heredar precisamente el reino de los cielos, bajo la gracia de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, el cual debemos, hermanos, vivir todos nosotros bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a que Él nos ayude y nos dé fuerza siempre, en todo momento. Algo que debemos de tomar en cuenta, bueno, es que las tentaciones van a estar siempre, continuamente. Ya hemos estudiado esto en otras ocasiones, ¿verdad? El ser tentado es pecado. No, el ser tentado no es pecado, sino ¿qué es el pecado? ¿Cómo llega a ser pecado la tentación? Es en la acción, ¿sí? Ya lo hemos estudiado esto, haciendo caso precisamente a la propia concupiscencia que está en nuestro ser. Podemos darnos cuenta cómo la palabra del Señor nos advierte de ello en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 21. Marcos capítulo 7, versículo 21. Luego para ustedes dice así: porque de dentro, fíjense bien, de dentro, esto va en contra de la psicología. Ella señala que el hombre es víctima de las circunstancias que lo rodean, o sea, el hombre no es culpable, pero dice porque de dentro. Y ella asegura precisamente la psicología que actúa el hombre de esa forma, porque es precisamente todo lo que le rodea, las circunstancias que lo rodean, ¿verdad?, desagradan a Dios, viven como les da su gana, ¿verdad? Pero no, la realidad es que el hombre es culpable delante de Dios. Esa es la realidad. El no hacer, ¿verdad?, la voluntad delante de Dios, sus acciones siempre van en contra de lo que la Biblia enseña. Nadie, amados hermanos, le obliga a hacerlo. El hombre en sí no le ponen una pistola para que peque, no, es porque de dentro sale el corazón del hombre, allí nace todo lo que no le agrada a Dios. Sigue diciendo el texto, porque dentro del corazón, o sea, el alma, la sustancia espiritual que conecta al hombre, vida inteligente, el asentamiento de los sentimientos, pensamientos y voluntad de los hombres, salen, o sea, está dentro, ¿sí? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios.
Debemos de tener, amados hermanos, muchísimo cuidado con nuestros 5 sentidos. Su vista, o sea, ¿qué es lo que ve? Sus sentidos. El oído, ¿verdad? ¿Qué es lo que escucha, hermano? El olfato, ¿qué es lo que huele? El gusto, ¿qué es lo que prueba? El tacto, ¿qué es lo que toca? Ya que, fíjense bien, algo muy importante, los sentidos son una herramienta poderosa que Satanás usa. Sus sentidos, hermano, mis sentidos. Él trabaja, ¿verdad? Y hasta llegar al punto a que lleva a la persona a pecar, a fallarle a Dios a través de los sentidos. ¿Qué fue lo que utilizó Eva para pecar delante de Dios? Fueron sus sentidos. Primero vemos el sentido de qué? De la vista, ¿sí o no? O sea, ella vio que el fruto era bueno, vio, ahí está, sentido. Después vemos el tacto, ella tomó, ¿sí o no? Tomó el tacto. Están los sentidos, vista, tacto. Tomó. Pero después el sentido del gusto. Probó del fruto. Vemos la secuencia. Entonces primero ver, es codiciable, pues se agarra y después se prueba. Así entra la tentación, pecado, ¿verdad? Entonces cuidado con los sentidos, no estar bien alerta continuamente hacia ellos. Entonces ella obedeció el mandato de Dios, de Jehová. A través de los sentidos nos tienta Satanás. Nunca olvidemos eso, hermanos, nunca, absolutamente. Pregunta, ¿en cuáles de los sentidos a usted Satanás lo está tentando? Esa es la pregunta. ¿En cuáles de los sentidos Satanás le está tentando? Tengamos muchísimo cuidado en eso. No sea que caiga en su trampa y le falle a Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 28. Mateo 5, 28, leo para ustedes. Dice la palabra del Señor así. Pero yo os digo que cualquiera que mira, fíjense bien, aquí está el sentido de la vista, a una mujer. Algunos varones se preguntarán, vamos a utilizar como los caballos, ¿verdad? Una anteojeras, o en inglés, ¿verdad? Se le llama blinkers. No permiten que el caballo voltee, ¿verdad?, a sus lados para no ser tentados. Bueno, pues no es para llegar a tanto, ¿verdad? A ver, ¿en dónde está el pecado? ¿En verla o verla para codiciarla? Dígame usted. En verla, ¿verdad? Sin lugar a dudas, en verla para codiciarla. Allí está el pecado, para codiciarla. En el segundo, ¿verdad?, está el pecado. Es verla para codiciarla. Aquí en esta lectura se utiliza la palabra griega epizumeo, que significa ansiar, significa desear, significa anhelar. ¿Sí? Entonces, cuando alguien anhela, ¿verdad?, desea, dice la palabra ya adulteró. O sea que, fíjense bien, se hace amante. Según la raíz primitiva del vocablo griego, se hace amante de. Qué tremendo, ¿verdad? Sigue diciendo el texto, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que sin necesidad de tener relaciones sexuales físicas, se llega a cometer adulterio. ¿En dónde? En el corazón, en el alma, pues algo que obstaculiza la comunión con Dios y tantas cosas, ¿verdad? Se lleva a cometer por ese dato, esas acciones. Aquí entra tanto el hombre como la mujer, que luego a veces también la mujer, dicen por ahí, se echa un taco de ojo o algo así, ¿no? Así como que codicia, anhela tener, ¿sí o no? El hombre también, pero la mujer, ¿sí? Los dos se entran allí en esa área. Por lo tanto, amados hermanos, todo deseo
deseo perverso ejecutado, llámese lascivia, lujuria, todo deseo sexual desenfrenado, alimentando el apetito carnal, es pecado delante de Dios. Es pecado. Señala la palabra del Señor. Lo vamos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Perdón, es 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice la palabra del Señor así, si no es, me corrigen. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Sí? Sí. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces nos damos cuenta que nosotros escogemos, hermanos. Y vamos a hablar de ese punto. No, usted y yo escogemos qué hacer, el bien o el mal. Lo que le agrada a Dios o lo que no le agrada a nosotros somos los que elegimos en hacer, obedecer o desobedecer a Dios a través de nuestros actos. Hoy en nuestros tiempos vemos tantas cosas, ¿verdad?, que para la humanidad ya se volvió algo muy normal, muchísimas cosas, como lo es el aborto, el casarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿verdad? Muchas cosas hoy en la actualidad se permiten y se hacen. Muchos caen en su trampa, ¿verdad? Viven en pecado, así como algo muy natural, muy normal. Bueno, si el hombre lo permite, Dios lo reprueba a través de su palabra. Y a Dios le llama por su nombre, ¿verdad?, lo que es pecado. Y pregunta, ¿a quién va a obedecer usted? ¿Al hombre? Lo que dice el hombre, sí, sigue así, sigue haciendo esas cosas, ¿verdad? ¿O a Dios? Bien nos manda el Señor que guardemos nuestro corazón, ¿verdad?, siempre. Al ser el corazón, bueno, entiéndase como el alma en un sentido figurado, el centro y la fuente de nuestra conducta. Hemos de velar para que de él salgan actividades sanas, del corazón, de nuestra vida salgan, ¿verdad?, según las normas de nuestro Dios, y en docilidad, ¿verdad?, y a la conducción del Espíritu Santo. Pues de esa manera, si lo hacemos así, de esa forma, no saldrán las corrupciones de nuestra naturaleza caída que habita en nosotros. Pero quiero señalar que hay algunos que abusan, ¿verdad?, de la gracia del Señor. Pero eso es pecado, o sea, pecan deliberadamente. Dios es amor, Dios es bueno, y están pecando continuamente. Eso a Dios no le agrada. Es más, hasta dudo que haya sido salvo esta persona. Le resta importancia al pecado. O sea, si no pasa nada y sigue viviendo y practicando el pecado. Y no solo eso, sino que también lo aceptan, ¿verdad?, y lo permiten. Veamos qué nos muestra la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías 5:20. Dice la palabra del Señor así: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así está el mundo hoy en la actualidad. A lo malo dicen que está bien, dicen que está perfecto, dicen que es una libre elección, pero la palabra del Señor no. La palabra del Señor dice que es pecado delante de mi presencia, ¿verdad? Y hoy en la actualidad vemos cómo se confunden los valores morales, ¿verdad?, de las cosas. Esto es realmente lo que estamos viviendo en medio de tanta depravación. Ya a la ebriedad, ¿sabe cómo se le llama? Buen compañerismo. Estar tomando borrachos ahí, buen compañerismo ahí, tómate otra ahí, y la que sigue, la última, y nos vamos, y quién sabe qué tanto. El hombre, hermanos, ha endurecido su conciencia. Eso es lo que pasa.
para hacerse, fíjense bien, hacerse daño a sí mismo y a los demás. Hasta para su salud le es contrario. Y el hombre sigue allí, ¿verdad? Sigue allí. A la codicia y al hurto, ¿sabe cómo se le llama? Buena administración. Fíjense cómo está el mundo, ¿verdad? A la codicia y al hurto, buena administración. Bueno, y por otra parte, fíjense, llaman a la seriedad mal genio. O sea, usted está mal, ¿verdad? Si usted está en una posición firme, como creyente, como hijo de Dios, estás enojado. Ay, mira, vamos a cotorrear aquí, quién sabe qué tanto rollo le dice. A eso, a la seriedad, ¿verdad? En un sentido espiritual, en un sentido de pensar las cosas, le dicen mal genio la persona, la gente de hoy, ¿sí? Está enojado. A la piedad le llaman insensatez, a la bondad infantilismo, ¿sí? Al perdón le llaman cobardía. Esa es en la sociedad en la cual estamos viviendo hoy en el mundo. Está de cabeza el mundo. Nunca hemos de negar la realidad del pecado, hermanos, y sus consecuencias. Eso nos lo muestra la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra del Señor así: hay del impío, Isaías 3:11, hay del impío. Impío, del hebreo rasha. Fíjense qué significa impío: moralmente malo. Una persona activamente mala, delincuente, ¿verdad? Eso es lo que es un impío. Hay del impío. Dice la palabra del Señor: mal le irán, porque según las obras de sus manos le será pagado. Todo lo que el hombre sembrare, hermanos, ¿qué va a pasar? Eso también segará, eso también cosechará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra alguna plantita, ¿verdad?, frutal en su casa, no sé, algún mango, alguna pera, o qué sé yo, naranja, toronja, lo que sea, ¿qué es lo que le va a dar? Eso, porque eso sembró, ¿sí o no? Le va a dar una pera, le va a dar una toronja, le va a dar un limón. Está sembrando eso y eso también va a cosechar. El hombre también. Si siembra una plantita de jitomate, pues nunca le va a dar un limón, le va a dar jitomates, ¿verdad? Si el hombre siembra corrupción, segará corrupción. ¿Sí? Una muerte eterna. Por otro lado, veamos un ejemplo claro de cómo el deseo perverso, fíjense bien, esto es una historia, puede cegar a una persona en hacer lo que desagrada, ¿verdad?, a Dios, lo que no le agrada. Esa perversidad, esta concupiscencia que está en el hombre, el deseo perverso. Y esto es el caso de Amnón y Tamar. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 13, versículos del 10 al 20. 2 de Samuel 13, del 10 al 20. Pero voy a sintetizar, voy a parafrasear mucho la historia, ¿sí? No lo vamos a leer tal como está ahí. Eso ya lo lee en su casa usted, ¿sí? Empieza desde el versículo 1, ¿verdad? Toda la historia. Bueno, el rey David tenía una hija llamada Tamar, y Amnón, ¿verdad?, que era su medio hermano, verdaderamente de Amnón, Tamar, su hija del rey David. Pues en el corazón de Amnón propuso él en su corazón violar a su medio hermano. Pues era, dice la palabra del Señor, era muy hermosa, ¿verdad? Él planeó cometer incesto, ¿verdad? Es precisamente tener esa relación sexual con un familiar cercano. Ahora, quiero que notemos que ya esto que sucedió en ese entonces, ¿verdad?, ya estaba profetizado por Natán, que para castigarle por su pecado al rey David, ¿verdad?, el asunto de Urías, haría levantar el mal sobre él de su misma casa. Esto lo vemos en el 12:11,
David, de ahí mismo, en 12:11. Le haría levantar el mal sobre él, o sea, el rey David, de su misma casa, su misma familia allí. Bueno, muestra la Biblia cómo Amnón llegó al extremo de enfermarse de angustia. Fíjense, mira hasta dónde llegó. Por desear, ¿verdad?, tener relaciones sexuales con su media hermana, Tamar. Dice la palabra que llegó a enfermarse de angustia, pues como ella era virgen, y ese era el problema, le sería muy difícil cometer tal acción, tener relaciones sexuales con su media hermana. Un día llegó Jonadab, ¿sí?, con Amnón, y lo vio muy triste, dice la palabra del Señor, y le preguntó: ¿cómo tú, todo un príncipe, o sea, hijo del rey David, te ves cada día peor? Jonadab no lo sabía qué es lo que le pasaba a Amnón, por eso que le pregunta, ¿no? Y la palabra del Señor dice que él le empieza a cuestionar, ¿verdad? A ver, cuéntame, ¿verdad?, ¿qué es lo que te pasa, Jonadab, Amnón? Entonces él le confiesa que estaba enamorada de su propia hermana. Fíjense entonces el deseo, ¿no?, la concupiscencia ahí trabajando. Estaba enamorada de su propia hermana. Y Jonadab le da un consejo. Fíjense ahí, y un mal consejo, por cierto, ¿verdad? Todo para cometer un pecado. Y aquí hay un principio, ¿verdad? Bueno, ¿en cuántas ocasiones pasa lo mismo con usted? Le abre su corazón a un mal consejo, ¿verdad? Jonadab mal aconsejó a Amnón. Y ahorita vamos a ver qué es lo que le dice, ¿verdad? Tengamos muchísimo cuidado con esos consejos, malos consejos que llegan a veces a nuestra vida.